Señor, tú que estás presente en todos nuestros procesos y caminos, ven a nuestro encuentro. Cuando la noche nos rodea, necesitamos oír tu voz que nos llama. Dios nuestro, que ves cómo nuestros pies vacilan y se hunden, danos tu mano. Cuando nuestros temores empañan nuestra confianza, necesitamos sentir tu mano poderosa y suave que nos afirma y nos salva. Dios, Padre amoroso, Dios, Madre acogedora, fortalece nuestra confianza, afirma nuestra esperanza. Abre nuestros ojos y nuestros corazones a tu presencia, de manera que siempre, aun en los tiempos de mayor incertidumbre, podamos sentirnos firmes y confiados en amor y cuidados. Amén. Señor, has sido misericordioso con tu tierra. Has cambiado la suerte de Jacob. Has perdonado la falta de tu pueblo. Has ocultado todos sus pecados. Has contenido toda tu furia. Has calmado el ardor de tu ira. Dios, Salvador nuestro, renuévanos. Aparta tu cólera de nosotros. ¿Seguirás siempre enfadado? ¿Durará tu ira por generaciones? ¿No volverás a darnos la vida para que tu pueblo en ti se goce? Señor, muéstranos tu amor, danos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios dice. El Señor habla de paz a su pueblo y a sus fieles. Que no vuelvan a ser necios. Su salvación está cerca de quien lo venera. La gloria va a morar en nuestra tierra. El amor y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se abrazan. La verdad brota de la tierra. La justicia surge del cielo.
El Señor traerá prosperidad y nuestra tierra dará su cosecha. La justicia caminará ante él, sus pasos trazarán el camino. Cuando el mundo desprecia a un hermano o hermana, el cristiano le ama y le sirve. Cuando el mundo usa la violencia contra este hermano y hermana, el cristiano le ayuda y le consuela. Cuando el mundo lo deshonre y ofenda, el cristiano entrega su honor a cambio del oprobio de su hermano o hermana. Cuando el mundo busca su provecho, el cristiano se niega a hacerlo. Cuando el mundo practica la explosión, él o ella se desprende de todo. Cuando el mundo practica la opresión, él o ella se somete para salir victorioso. Si el mundo se cierra a la justicia, él o ella practican la misericordia. Si el mundo se envuelve en la mentira, él o ella abre la boca para defender a los mudos y dar testimonio de la verdad. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años y apacentaba el ganado con sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, concubinas de su padre. El joven solía llevar a su padre noticias del mal comportamiento de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido cuando ya era anciano, y mandó que le hicieran una túnica de colores. Sus hermanos, al darse cuenta de que era el preferido de su padre, empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir de lejos y antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos aljibes. Después diremos que alguna fiera salvaje lo devoró y veremos en qué paran sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, intentó librarlo de la mano de sus hermanos diciendo: «No lo matemos». Y añadió: «No derraméis sangre, arrojadlo a este aljibe que está aquí en el desierto, pero no pongáis las manos sobre él». Rubén dijo esto porque su intención era salvarlo de ellos y devolverlo luego a su padre.
Al llegar José, donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica de colores que llevaba y agarrándolo lo arrojaron a un aljibe que estaba vacío sin agua. Después se sentaron a comer. Mientras comían, vieron venir una caravana de ismaelitas procedentes de Galaad con los camellos cargados de resinas aromáticas, bálsamo y mirra, que transportaban de Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿sacamos algún provecho si dejamos morir a nuestro hermano y encubrimos su muerte? Será mejor que lo vendamos a los ismaelitas en vez de poner nuestras manos sobre él. A fin de cuentas, es nuestro hermano, es nuestra propia sangre. Sus hermanos asintieron, y cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, sacaron a José del aljibe y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Así fue como se llevaron a José a Egipto. Si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad, y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído su mensaje? ¿Cómo van a oír su mensaje si nadie lo proclama? ¿Y cómo lo van a proclamar si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas, y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. Entretanto, la barca ya estaba bien lejos de la tierra, y las olas la azoraban con violencia, pues el viento le era contrario. En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron, creyendo que era un fantasma, y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: «Tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y como vio que comenzaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: «Qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado?». Luego subieron a la barca y el viento cesó. Y los que estaban a bordo se postraron ante Jesús, exclamando: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Queridas hermanas y queridos hermanos, son muchas las situaciones que ponen a prueba nuestra fe y nuestra esperanza. Son situaciones en las que nos vemos, como José, en lo profundo de un pozo, o como Pedro, hundiéndonos en el mar. No importa ahora las causas o la razón que ha causado la situación de prueba. No se trata de buscar en estos momentos los culpables o los responsables
de que estas situaciones se hayan dado o se estén dando. Lo que nos importa en estos momentos es cómo las afrontamos. José no era un joven muy simpático. Lo poco que se nos cuenta de él en el relato del Génesis basta para que sepamos que era un niño mimado, más preocupado de sí mismo que de lo que pudieran sentir los demás, con muy poca capacidad de empatía, al que no le importaba contarle a sus hermanos sus sueños, aunque ellos pudieran sentirse humillados. Sabemos que le gustaba ir a su padre y contarle chismes y trastadas de los hermanos. En resumen, se ganó a pulso la enemistad profunda de la familia más cercana. El relato está contado de tal manera que nadie puede sentirse orgulloso. José, por todo lo que ya hemos mencionado. El padre, Israel o Jacob, porque él mismo cayó en el mismo error que había sufrido cuando era pequeño, y cayó también en el favoritismo hacia uno de sus hijos en detrimento de los demás. Y los hermanos, por lo desmedido de su acción, porque tampoco ellos tienen reparo en matar a su hermano José para librarse de sus burlas y de su prepotencia. Nadie hay bueno. Nadie merece la simpatía de los oyentes de la historia. Y parece que todo anuncia a un desenlace de una tragedia sin remedio. Pero al mismo tiempo, este relato claramente está preparado o preparando el camino para que lleguemos al final de la historia, cuando José gobierne Egipto. Por ello José no puede morir, como en un principio habían planificado los hermanos, y ese plan primario es sustituido, es cambiado por otro, no menos grave ni cruel, como es venderlo como esclavo. Bueno, ya sabemos el resto de la historia. A José, el mimado y protegido de su padre, en un principio todo se le tuerce, llegando a una cárcel egipcia acusado falsamente de violación, para allí darse a conocer como intérprete de sueños y por medio de ello ser llevado ante Faraón y ganarse su confianza, llegando a ser ascendido a gobernador de la nación. Del fondo de un pozo al sillón de máxima autoridad. Todo un recorrido salpicado de situaciones truculentas y poco edificantes. Pero antes de llegar a ostentar el poder y las responsabilidades que ello conlleva, ¿cómo se sintió José? ¿Injustamente tratado? ¿Se sintió víctima de la incomprensión y la maldad de sus hermanos? ¿O sintió que todo lo que estaba pasando se lo merecía por su actitud mezquina y egoísta con su familia? Nada nos dice el texto. No nos da ninguna pista, solo silencio. Y estamos agradecidos por ello, porque así nos brinda a cada uno de nosotros la oportunidad de que hagamos, a través de su historia, revisión de la nuestra propia. ¿Cómo hemos gestionado nosotros nuestros momentos de estar en el fondo del pozo? ¿Cómo nos hemos sentido cuando hemos sido atrapados por las redes de nuestros miedos, de nuestros conflictos, víctima de nuestros enredos o de las maquinaciones de otros? Si algo puede enseñarnos la truculenta historia de José y sus hermanos, es que nunca hay que perder la esperanza. En cualquier momento, cuando menos lo esperemos, la historia dará un giro y hemos de estar preparados
para reconocerlo y saber actuar en consecuencia. De nada sirven las lamentaciones, ni los desalientos, ni los desánimos. No nos servirán para alcanzar la madurez que nos permita reconocer el giro de los acontecimientos que dará sentido a la historia. Acudiendo a palabras del apóstol Pablo, se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad. Y así, en amistad con Dios, justificados para con Dios, como diría la versión Reina Valera, poder reconocer que, como se nos decía hace 2 domingos también en la carta a los Romanos, Dios que nos ha amado nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. La falta de confianza nos lleva al desánimo y al miedo. Y el miedo es alimento idóneo, el mejor quizá, para sustentar y fortalecer nuestra falta de confianza. Y de ese binomio, desconfianza, miedo, nos habla el segundo relato. Pedro, con el resto de los compañeros en el discipulado de Jesús, se encuentra en una situación complicada, con muchas cosas que procesar y muchas cosas que llegar a entender. Acaban de ser testigos de primera línea de uno de los milagros más sonados de Jesús y del que más se va a hablar en todo Israel. Buena prueba de ello es que este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es uno de los pocos que son relatados por los 4 evangelistas. Bueno, no pensemos que Jesús se pasaba el día haciendo milagros de manera que sus discípulos llegaran a acostumbrarse a ellos. Si fuera así, después de haber revisto alimentar a una multitud a partir de escasamente 5 panes y 2 peces, no se extrañarían de verle caminar sobre las aguas. Pero no, su primera impresión fue que se trataba de un fantasma, un espíritu que infunde temor y miedo. Solo la voz de Jesús llamándoles les hace contemplar que puede ser otra la naturaleza de esa visión. Pero ni siquiera la voz del Maestro disipa por completo la desconfianza. Pedro, el más impulsivo y atrevido de los discípulos, pide una prueba. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Jesús, ante el reto, se limita a llamarle con una simple palabra: ven. Y Pedro, el impulsivo, salta al agua. Y aquí la historia da un giro. El probador se convierte en el probado. Cuando Pedro salta al agua y comienza a caminar, aparece otro personaje, este sin cuerpo ni apariencia, pero muy presente: el miedo. Pedro, viendo que lo que hacía no podía ser, que ante la fuerza del viento y la dimensión de las olas era imposible caminar por el agua, se asustó y, lastrado por su miedo, se hundió. De nuevo, la pregunta: ¿cómo reaccionó Pedro ante su miedo y sus consecuencias? ¿Se dejó hundir? ¿Aceptó quizá la consecuencia de su insensatez de saltar al mar y aceptó su muerte? No. Pedro pidió ayuda. ¿A quién? A quien podía salvarle.
precisamente aquel del que había desconfiado minutos antes. Lo curioso de la historia es que Jesús le concede justamente aquello que Pedro había pedido. Pero Pedro fracasa por su desconfianza y arrastrado por su miedo. Me recuerda esa frase atribuida a Confucio: ten cuidado con lo que pides, no sea que se te conceda. La pregunta de Jesús a Pedro es la pregunta a todos nosotros. Cuando, dejándonos llevar por el miedo y la desconfianza, aunque a veces nosotros lo maquillamos y lo camuflamos de realismo, nos hundimos en el mar de nuestras inseguridades y falta de fe. Volviendo a las palabras de Pablo, se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad. Y así, en la amistad con Dios, poder reconocer que si Él nos llama, no nos dejará solos en el camino. Nos dará la capacidad para vivir y experimentar aquello que a priori se nos antoja imposible. Para terminar, quiero referirme de nuevo al texto de Romanos, para que no olvidemos que esa fe interior del corazón no puede convertirse en un salvoconducto personal que solo unos cuantos iniciados pueden obtener. Es algo que nos es dado para que lo mostremos y llevemos a otros, a aquellos que, como José, Pedro o cualquier otra persona, están en lo profundo del pozo y hundiéndose en el mar de sus miedos y dudas. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído su mensaje? ¿Y cómo van a oír su mensaje si nadie lo proclama? Pues bien, hermanas, hermanos, si en algún momento de nuestra historia hemos sido sacados con bien del pozo, si en algún momento de nuestras vidas hemos gritado «Señor, sálvame», y hemos sentido su mano que nos levanta del mar, no tengamos miedo en proclamarlo, ni desconfianza en que otros lo recibirán. Amén.
creemos que la vida no es una aventura que debamos vivir según las modas que corren, sino con un compromiso encaminado a realizar el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, un proyecto de amor que transforma nuestra existencia. Creemos que la mayor alegría de toda persona es encontrar a Jesucristo, Dios hecho carne. En Él, toda la vida asume una nueva dimensión y un nuevo significado. Creemos que cada mujer y cada hombre pueden renacer a una vida genuina y digna en cualquier momento de su existencia. Cumpliendo hasta el final la voluntad de Dios, no solo pueden hacerse libres, sino también derrotar al mal. Esto creemos en el nombre de Dios, Padre y Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Necesitamos de la aportación de todos para el sostenimiento de la Iglesia y seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha dado de ayudar y sostener al que nos necesita. Que nuestra ofrenda sea una alabanza viva a ti, Señor, como un canto nuevo de adoración. Queremos entregarla, que nuestra vida sea como una ofrenda buena en tu altar, como aroma suave de puro amor. Queremos entregarnos, recibe nuestra ofrenda, Señor. Tengamos ahora un momento de oración libre y espontánea para dar gracias a Dios por todo aquello que hemos recibido de Él a lo largo de esta semana y para interceder y pedirle por aquellas situaciones que nos preocupan. Si lo necesitamos, podemos seguir la guía que aparecerá en nuestras pantallas. Oramos pues al Señor. Terminamos orando juntos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que haya paz en nosotros. Tengamos completa fe en que estamos exactamente donde debemos estar. No olvidemos las infinitas posibilidades que nacen de la fe. Usemos los dones que hemos recibido y brindemos el amor que se nos ha brindado a nosotros. Alegrémonos de saber que somos hijos de Dios. Que su presencia penetre en nuestros huesos y dé libertad a nuestra alma para cantar y bailar. Amén. Y juntos pedimos la bendición de nuestro Señor. Que el Señor nos acompañe siempre, que vaya delante nuestro para iluminarnos el camino, que camine a nuestro lado para ser siempre nuestro amigo, que vaya detrás nuestro para protegernos de cualquier daño, que sus brazos cariñosos nos sostengan cuando el camino sea duro y estemos muy cansados, que cuide de nosotros y de todos los que amamos, y sobre todo, que viva en nuestro corazón para darnos su alegría y su paz para siempre. Amén.